Hola, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en la vida y obra de Federico García Lorca, una de las figuras más importantes de la literatura española y bueno, del mundo, ¿no? Para esta inmersión tenemos una colección fascinante de extractos de un artículo sobre él. Así es, prepárense para un viaje a través de la poesía, el drama y la historia. Exacto, un viaje fascinante. Y la verdad es que la vida de Federico García Lorca fue trágicamente truncada. Sí, una vida corta pero intensa. Pero a pesar de eso, su obra sigue cautivando a personas en todo el mundo, ¿verdad? Totalmente, su voz sigue resonando con una fuerza increíble. Y esa es la pregunta que intentaremos responder hoy. ¿Por qué? ¿Por qué su obra sigue siendo tan relevante? Me encanta. Esa pregunta como un hilo conductor para nuestra inmersión. Exacto. Y bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te parece si empezamos por sus raíces? Lorca nació en 1898 en un pequeño pueblo de Granada. Sí, Infante Vaqueros, un pequeño pueblo. Mm. Pero Lorca no fue un niño de pueblo común. Creció en un ambiente que nutrió su sensibilidad artística desde muy temprana edad. Claro, su madre era maestra. Exactamente. Me imagino que ella tuvo un papel muy importante en su desarrollo. Absolutamente fundamental. Ella fomentó su amor por la música, la literatura, el arte. De hecho, le enseñó a tocar el piano. ¿En serio? Aunque bueno, finalmente su pasión por la escritura fue más fuerte. Claro. ¿Te imaginas cómo habría sido su trayectoria sin esa influencia temprana de su madre? Es increíble cómo esas primeras experiencias marcan el rumbo de una vida. Totalmente. Y hablando de caminos, el de Lorca lo llevó a Madrid en 1919, a la famosa residencia de estudiantes. Sí, un lugar emblemático. Era mucho más que un lugar para vivir, ¿verdad? Mucho más. Era un hervidero de creatividad. Un Sí. punto de encuentro para las mentes más brillantes de la época. Imagínate, allí Lorca se codeó con figuras como Luis Buñuel, Salvador Dalí, Rafael Alberti. Increíble. Impresionante, ¿verdad? Estableció conexiones que sin duda marcarían profundamente su viaje artístico. Sin duda. Imagínate las conversaciones, los debates, las ideas que surgían en ese ambiente. Debió ser electrizante. Un ambiente estimulante. Y crucial además. Crucial para la formación de la llamada generación del 27. La generación del 27. Un grupo de artistas que buscaban fusionar la tradición española con las vanguardias europeas. Interesante. Y Lorca, con su estilo único, con su imaginería tan cautivadora, se convirtió en una figura central de este movimiento. Claro. Y es en este contexto que surge Romancero Gitano, Exacto. una obra que lo catapultó a la fama. Sin duda. Que tenía este poemario que lo hizo tan especial. ¿Por qué resonó tanto con el público? Romancero Gitano, publicado en 1928, es una obra maestra. Una obra que combina el simbolismo del folclore andaluz y una emoción cruda, visceral. Lorca exploraba temas universales. El amor, la muerte, la injusticia social, pero lo hacía a través de una lente andaluza con imágenes vibrantes, con un ritmo que evocaba la música flamenca. Es decir, no solo hablaba de temas importantes, sino que lo hacía de una forma que realmente conmovía al lector. Exactamente. Y hablando de conmover, Lorca no se limitó a la poesía. No se limitó. También fue un dramaturgo revolucionario. Sin duda. Sus obras teatrales eran tan innovadoras como sus poemas. Abordaba temas sociales complejos, a menudo centrándose en las luchas de las mujeres en una sociedad patriarcal. Obras como Bodas de Sangre y Yerma son ejemplos de su capacidad para retratar el drama humano con una intensidad desgarradora. Bodas de Sangre, inspirada en un hecho real. Sí, inspirada en un hecho real. Es una obra llena de pasión, de venganza, del peso de la tradición. ¿Qué crees que hace que esta obra siga siendo tan relevante hoy en día? Bodas de Sangre nos confronta con la lucha entre la pasión individual y las normas sociales, un conflicto que sigue resonando en el siglo XXI. Y la maestría de Lorca para crear personajes complejos, para usar el simbolismo y profundizar los temas la convierten en una obra temporal. Es increíble. Y luego está Yerma, Yerma. una obra que explora el anhelo desesperado de una mujer por la maternidad. Un tema universal. Totalmente universal. El deseo de ser madre, la presión social, la frustración. Exactamente. Y Lorca, con gran sensibilidad, nos muestra el dolor de Yerma, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor y en una sociedad que la define por su capacidad de procrear. Es una crítica a la rigidez de las normas sociales, a la opresión que sufren las mujeres. Hablando de crítica social, no podemos olvidar La Casa de Bernarda Alba, una de sus obras más famosas. Una obra poderosa sin duda, que denuncia la opresión de las mujeres en España rural. Es increíble que no se estrenara hasta después de su muerte, en 1945. Imagínate la censura de la época. Una obra silenciada durante años, pero que al final encontró su voz. Y hablando de encontrar su voz, Lorca también se embarcó en un viaje personal y artístico a través de sus viajes. En 1929 viajó a Nueva York. Un cambio radical, de la España rural a la metrópolis moderna. Exacto.
Y Nueva York fue una experiencia transformadora para Lorca. Totalmente. La energía frenética de la ciudad, la desigualdad social, la vorágine del capitalismo, todo eso lo impactó profundamente. Es fascinante cómo un cambio de escenario puede influir tanto en la visión de un artista. ¿Cómo se reflejó esta experiencia en su obra? Bueno, en Nueva York, Lorca escribió Poeta en Nueva York, Época en Nueva York. una colección de poemas que reflejan su desilusión con la modernidad, su creciente conciencia social. En estos poemas experimenta con nuevas formas de expresión, con imágenes surrealistas, un lenguaje más vanguardista. Es decir, no solo cambió el tema, sino también su estilo de escritura. Exacto. En Poeta en Nueva York vemos a un Lorca más experimental, más oscuro, más crítico con el mundo que lo rodea. Interesante. Y después de Nueva York viajó a Cuba, ¿verdad? Otro cambio radical, de la metrópolis moderna al ritmo caribeño. Sí, en 1930 Lorca viajó a Cuba y allí encontró una conexión muy profunda con la cultura afrocubana, con la exuberancia de la isla. Este viaje le brindó una nueva perspectiva, una especie de renacimiento artístico. Es interesante cómo cada etapa de su vida, cada viaje, parece haber alimentado su creatividad de una manera diferente. Sin duda, Lorca era un artista en constante evolución, siempre buscando nuevas formas de expresión, siempre atento a la realidad que lo rodeaba. Y hablando de realidad, no podemos olvidar el contexto histórico en el que se desarrolló su vida. La Guerra Civil Española estalló en 1936, un momento convulso y trágico para el país. Sí, y Lorca, con su sensibilidad, con su compromiso social, no pudo mantenerse al margen del conflicto. Sus ideas progresistas, su defensa de la libertad, su abierta homosexualidad, lo convirtieron en un blanco para los sectores más reaccionarios. Es terrible pensar que su propia identidad, su forma de ser, se convirtió en un motivo de persecución. Lamentablemente, en agosto de 1936, Lorca fue detenido y asesinado por las fuerzas franquistas. Su cuerpo nunca fue encontrado y se convirtió en un símbolo de la barbarie y la intolerancia de la guerra. Un final trágico para una vida llena de talento y pasión. A pesar de su corta vida, Lorca dejó un legado inmenso. ¿Cómo describiría su impacto en la literatura y en la cultura en general? Lorca es considerado uno de los grandes poetas y dramaturgos del siglo XX. Su obra ha influido en generaciones de artistas, desde escritores, músicos, hasta cineastas, pintores. ¿Y qué es lo que hace que su obra siga siendo tan relevante hoy en día? Lorca tenía una capacidad única para conectar con las emociones humanas más profundas. Sus temas, el amor, la muerte, la libertad, la opresión, son universales y atemporales. Es cierto. Sus personajes, con sus pasiones, sus miedos, sus anhelos, nos siguen conmoviendo, nos siguen interpelando. Además, su lenguaje poético, lleno de imágenes vibrantes, de metáforas audaces, sigue cautivando a los lectores. Lorca no solo nos cuenta historias, nos las hace sentir en la piel. Su obra es un tesoro que nos invita a reflexionar sobre la condición humana, sobre las injusticias sociales, sobre la importancia de la libertad. Y no solo a reflexionar, sino también a actuar. Lorca nos recuerda que el arte puede ser un arma poderosa para denunciar la opresión, para luchar por un mundo más justo. Su legado es un llamado a la acción, a la defensa de los derechos humanos, a la celebración de la diversidad. Exactamente. Lorca nos enseña que la poesía y el arte pueden ser motores de cambio social. Pueden inspirarnos a construir un mundo más libre y más humano. Y ahora, después de habernos sumergido en la vida y obra de Federico García Lorca, ¿qué te ha impactado más? Ha quedado con su valentía para vivir y crear con autenticidad, sin miedo a desafiar las convenciones. Su pasión por la vida, por la cultura andaluza, por la libertad, se siente en cada verso, en cada diálogo de sus obras. Y su compromiso con la justicia social, con la defensa de los oprimidos, nos inspira a seguir luchando por un mundo mejor. Lorca nos dejó un legado de belleza, de pasión y de resistencia. Su voz, aunque silenciada por la barbarie, sigue resonando con fuerza en nuestros días. Sí, su voz sigue resonando, a pesar de todo. Y aunque su vida fue truncada, su obra sigue viva, inspirando a nuevas generaciones. ¿Qué crees que podemos aprender de la vida y obra de Lorca? Bueno, yo creo que Lorca nos enseña que la autenticidad, la pasión y el compromiso son valores esenciales para cualquier artista, para cualquier persona que busca dejar una huella en el mundo. Nos recuerda que el arte puede ser un instrumento de denuncia, de cambio social, de expresión personal. Y también nos muestra la importancia de nuestras raíces, de la cultura que nos nutre. Lorca supo integrar el folclore andaluz, la tradición española, con las vanguardias europeas, creando una obra universal, pero a la vez profundamente arraigada a su tierra. Totalmente de acuerdo. Lorca no renegó de sus orígenes, al contrario, los abrazó y los transformó en arte. Su obra es una celebración de la diversidad, de la riqueza cultural de España. Y creo que esa es una de las razones por las que su obra sigue resonando en todo el mundo. Lorca nos habla de temas universales, el amor, la muerte, la libertad, la opresión, pero lo hace con una voz propia,
con una sensibilidad única. Y con un lenguaje poético que trasciende las barreras del idioma. Sus imágenes, sus metáforas, su ritmo nos conmueven, nos hacen vibrar, nos transportan a otro mundo. Es cierto, leer a Lorca es una experiencia sensorial, emocional, intelectual. Te invita a reflexionar, a sentir, a cuestionar. Y a no olvidar a las víctimas de la intolerancia, a no olvidar la importancia de la libertad, a no olvidar el poder del arte para transformar el mundo. Totalmente. Después de esta inmersión profunda en la vida y obra de Federico García Lorca, ¿qué te gustaría que nuestros oyentes recordaran? Pues que la obra de Lorca sigue viva, esperando ser descubierta, leída, representada, cantada, bailada, que su poesía, su teatro nos invitan a un viaje apasionante por las emociones humanas, por la historia, por la cultura. Y que su legado nos recuerda la importancia de luchar por un mundo más justo, más libre, más humano, un mundo donde la voz de artistas como Lorca nunca sea silenciada. Exacto. Hasta la próxima. Y que la poesía de Lorca les acompañe.